Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a ver la última unidad de química. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Eh, y vamos a verlo de la manera más sencilla posible porque esta unidad está un poquito, por así decirlo, densa. Ajá. Entonces, reacción química. Antes que nada, pues, ¿qué es una reacción química? Una reacción química, pues, es un fenómeno que ocurre entre dos o más elementos, dos o más compuestos, pero aquí en la reacción química, como ustedes lo van a estudiar en la secundaria, como se supone que lo estudiaran, es la reacción química en papel. Ajá, ya sé que es aburrido, desgraciadamente nosotros no tenemos laboratorios equipados igual no tenemos a lo mejor profesores tan capacitados con cierto tipo de experimentos y pues desgraciadamente simplemente se ve en papel. Entonces vamos a ver la reacción química, pero aquí lo voy a poner en papel, ¿no? En papel o en el cuaderno, en el cuaderno. Entonces, esta reacción química en el cuaderno va a tener pues ciertas características. Ajá. Vamos a ver su representación simbólica. Entonces, comenzamos con la representación. Representación. Aquí la representación obviamente es con símbolos, es simbólica y prácticamente vamos a tener como una tipo ecuación. Ajá, entonces vamos a hablar de ecuaciones químicas. Prácticamente siempre va a haber como dos o tres miembros, ajá, perdón, dos, bueno, lo voy a dividir en dos miembros. En la primera parte, y esta primera parte va a tener, bueno, esta parte de la izquierda se van a llamar los reactivos. Y prácticamente pues aquí va a haber lo que son fórmulas químicas. En ocasiones las van a separar por un símbolo, por ejemplo voy a tener a lo mejor el elemento A más el elemento B. Luego voy a tener, por ejemplo, un símbolo que puede ser una raya que me indica la dirección de la reacción. Ajá. Y de este lado, en la segunda parte, voy a tener los productos. Entonces es sumamente importante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, obtengo C. Ajá. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor voy a tener Na más Cl y me da pues cloruro de sodio, NaCl, cloruro de sodio. Muy bien. Eh, Permítanme tantito, déjenme ver si creo que alguien quiere entrar a la clase. Pues no, creo que no. Bueno, ahora, ¿qué más quiero ver ahorita? A ver, permítanme tantito, saco un apunte. Ajá. Por lo regular, incluso aquí, bueno, en este caso les puse un solo elemento, pero incluso aquí también puede haber ecuaciones. Ajá, puedo poner a lo mejor un C más D. Ajá. Bueno, entonces, la de la izquierda son reactivos, es importante. La de la derecha son productos. Ajá. La de la izquierda, los reactivos por lo regular están separados a veces por un símbolo de más. Y aquí también puede ser que estén separados por un símbolo de más, ¿no? Y la flecha indica el sentido donde va la dirección. Hay algunas ecuaciones que van de ida y venida. Ajá. Entonces también se va a indicar con las flechas. Otro ejemplo quizá que sea importante poner a lo mejor es el del metano, CH4 más O2. Acuérdense que lo que es el cloro, el oxígeno, el nitrógeno por lo regular están en ecuaciones, perdón, en moléculas diatómicas. Ajá. Lo que es el nitrógeno, lo que es el oxígeno, en ocasiones el cloro. Ajá. Y esta, por ejemplo, da lo que es dióxido de carbono más agua, pero da dos moléculas de agua. Yo sé que después vamos a tener que balancear, pero por ejemplo aquí tengo dos moléculas de agua más estos dos, ya me da los cuatro hidrógenos. Tengo un carbono, aquí está este carbono, y tengo dos hidrógenos, y aquí tengo dos oxígenos, y tengo aquí dos oxígenos. A lo mejor aquí falta un 2 para que se complete con estos dos oxígenos.
Muy bien. Ahora quiero que aprendamos a identificar qué es cada elemento. Lo voy a subrayar primero con verde. Ajá. Y por ejemplo, este que tengo aquí, o este que tengo aquí, o este que tengo aquí, que es 1, que es un 1, aunque si no se pone es 1. Ajá. Estos que tengo ahí prácticamente son los coeficientes de la fórmula. Entonces, esto les voy a llamar coeficientes de las fórmulas. Coeficientes de las fórmulas. Estos coeficientes de las fórmulas, estos que subrayé de verde, nos van a indicar la cantidad de moles. Ajá. Entonces, indican cantidad de moles. Cantidad de moles. Nos van a indicar la cantidad de moles, que en este caso los moles van a ser moléculas que tienen que ver con el número de Avogadro. Entonces, ahorita voy a hablar de los moles, sin embargo, pues nada más ahorita quiero que se den cuenta de algo. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que un mol de metano con un mol de oxígeno me va a dar un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Ajá. Entonces, es importante que aprendan a describir este tipo de situaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque se las voy a preguntar en el examen. Ajá. He visto unos simuladores que están metiendo este tipo de preguntas y esto incluso también lo llegan a preguntar en el examen de universidad. Entonces, bueno, voy a escribir en tantito qué quiere decir esto en color verde. Ok, entonces dice un mol de metano, un mol de metano que reacciona con un mol de oxígeno diatómico da como resultado un mol de dióxido de carbono con 2 moles, aquí son 2 moles de agua. Ajá. Entonces, es lo que está diciendo en el fondo esto que estoy analizando. Entonces, un mol de metano con un mol de oxígeno nos va a dar un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por otro lado, los subíndices, esto los voy a subrayar de azul. Entonces, permítanme. Los subíndices, bueno, yo los subrayé de rojo. Este de acá. Y este de acá. Los subíndices de cada fórmula química nos van a indicar la cantidad de átomos presentes en esa fórmula. Ajá. Entonces, los rojos indican la cantidad de átomos en la fórmula. Dejen ahora cambio el color de la letra. Nos indican la cantidad de átomos. Fórmula. Ajá. Muy bien. Entonces, ya sé que no es cosa del otro mundo, pero por ejemplo aquí voy a tener 4 hidrógenos, voy a tener 2 oxígenos, aquí voy a tener 2 oxígenos y creo que ya estaba no, para balancearle le faltan 2 acá. Y aquí tengo un oxígeno. Ajá. Entonces es importante que se tenga, ajá, se tenga presente eso. Ahora, bueno, ahorita no voy a balancear, ahorita nada más mencioné cosas así por decir. Sin embargo, pues les digo, para balancear es otro proceso, ahorita no lo vamos a hacer. Primero quiero que identifiquen que tengo reactivos, tengo productos, puedo tener fórmula química, estos coeficientes me van a decir el número de moles, esto es el número de átomos de ese elemento, nada más déjenme corrijo, átomos en la fórmula, y bueno, ¿qué más? Voy a hablar. Prácticamente cuando nosotros vayamos a balancear, ahorita no vamos a balancear, pero va a estar presente la ley de la conservación de la materia. Esa ley de conservación de la materia la hablamos mucho en la unidad 1. Yo les dije, a ver, si tengo una receta de hot cakes y le meto
lo equivalente para tener 3 hot cakes, que son a lo mejor 2 huevos, una taza de harina, una taza de leche, una cuchara de mantequilla, me salen 3 hot cakes. Entonces, si yo le meto algo para hacer 3 hot cakes, voy a tener 3 hot cakes. Entonces, no puedo meterle en la fórmula para tener 3 y que me salgan 20. Ajá. Entonces, esa es también la ley de la conservación de la materia. Eso debe de estar presente. Lo voy a mencionar acá arribita. Entonces, nada más para que se tenga en cuenta que después pues vamos a balancear. Entonces, debemos, o los reactivos tienen que coincidir con los productos. Coinciden con los productos. Pero ¿en qué van a coincidir? En el número de átomos. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta que los reactivos que entran, los átomos que van a entrar aquí, van a ser los mismos que van a salir acá. Entonces es importante que tengan eso presente. Ajá. Muy bien, entonces esto ya lo habíamos estudiado como la ley de la conservación de la materia. Ley de conservación de la materia. De la materia. De hecho, prácticamente les hice muchísimas preguntas relacionadas con eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre algunos símbolos que nos van a ayudar a analizar ciertas fórmulas químicas. Muchas veces nosotros vamos a tener a lo mejor un reactivo, a lo mejor así, y va a venir algo así. Más B. Ajá. Y va a dar a lo mejor, voy a decir un C en sólido. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a poner atención en estas cosas de acá. Ajá, en estas cosas de acá. Estas cosas de acá en ocasiones nos van a decir cosas de la fórmula de la que estamos hablando. Ajá. Entonces, cuando yo quiero hacer referencia a una solución acuosa, casi muchas de las soluciones que estuvimos hablando y que se van a hablar en química van a ser soluciones acuosas. Soluciones acuosas. Las soluciones acuosas se van a denotar por el siguiente símbolo. Le voy a poner AC o AQ. ¿Ok? Entonces, ya después de ahí, pues vamos a tener a lo mejor en a lo mejor cosas que estén como gas y simplemente vamos a poner una G mayúscula o vamos a poner una G minúscula. Va a haber otras cosas que sean líquidas y vamos a poner en las ecuaciones a lo mejor una L mayúscula o una L minúscula. Y los sólidos, obviamente, los sólidos van a estar representados por una S o una S. Entonces, eso prácticamente va a ir entre paréntesis. Ajá, muchas veces va entre paréntesis. Ajá, en algunos tipos de solución. Ajá. Hay otros símbolos, eso es en cuanto a estados de agregación. Hay otros símbolos, por ejemplo, que vamos a tener, por ejemplo, si algo tiene calor, voy a poner aquí ahora en rojo, si algo tiene, o en azul lo voy a cambiar, si algo tiene calor o desprende calor, si algo desprende calor, vamos a tener que pasa lo siguiente. El símbolo va a ser rayita y un triangulito arriba. Yo sé que muchos en sus profesores a lo mejor tenían, por ejemplo, A más B. Voy a poner A más B. Les da el reactivo C y desprende calor. Ajá, muy bien. Entonces tenemos cosas de ese estilo. Ahora, tenemos otro, que si se desprende gas, si desprende gas, va a ser así. Simplemente una flecha hacia arriba.
Entonces es importante nada más que notemos esas cosas, que si desprende gas, pues vamos a tener una flecha hacia arriba. Si se precipita, es decir, si se vuelve líquido, por así decirlo, si se precipita, vamos a tener una flecha hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Yo les dije que también, si tenemos una flecha hacia la derecha, esta indica la dirección. Se lo voy a poner en verde otra vez. Este indica la dirección de la reacción. Y por ejemplo, estamos diciendo que la reacción va de aquí a acá. Este tipo de reacción es irreversible. Entonces le voy a poner irreversible. ¿Qué otro tipo de reacciones tengo? Pues tengo las reversibles. Flecha adelante y flecha atrás. Esta es ambos sentidos reversible. Reversible. Entonces, esta es una R y esta es una V. Reversible. Ajá, muy bien. Ahora, de esos tipos de reacciones químicas, pues lo que me va a interesar sobre todo pues es, pues no sé si les doy la clasificación o ya nos vamos directamente a números de oxidación. Bueno, pero me regreso. Esto nada más es como introductorio de reacciones químicas. Quiero que me digan si tienen alguna pregunta de esta parte, de que la parte de los reactivos, parte de los productos. Este me indica el número de átomos que tengo de oxígeno y este, por ejemplo, me indica los moles que tengo de sustancia. Pero además de que me indica los moles de sustancia que tengo aquí, me está diciendo que tengo 2 de oxígeno, pero como tengo 2 moles de agua, voy a tener 2 por 2, voy a tener 4 en el balanceo aquí. Entonces es lo primero que quiero que me digan. Se supone que este es de los temas que ven en química o de los únicos temas que ven en química, pero sí es como bien claro que sepan qué significa cada cosa antes de que nosotros podamos iniciar a poner números de oxidación, a hacer reacciones ácido-base, etcétera, a balancear, etcétera. Si ustedes no saben qué es lo que están haciendo, si es acuosa, si es gas, sobre todo acuosa, esto se lo van a encontrar mucho en los libros cuando pasen a la prepa. Líquido, sólido, que desprende calor, desprende gas, se precipita, irreversible, reversible. Entonces es como las matemáticas, ¿no? En ocasiones tú debes de saber qué tal símbolo significa una cosa, otro símbolo otra cosa, etcétera. Ajá. Bueno, ahora vamos a continuar. Quizá si me subo mucho de nivel, me dicen. Ajá. Si me subo mucho de nivel, me dicen. Ajá. Pero prácticamente lo que quiero hacer es lo siguiente. A ver, déjenme ver. Creo que aquí, no, a ver, creo que eso todavía está muy difícil, porque es clasificación de ácidos bases. Ajá. A ver, bueno, primero voy a hablar de fórmulas químicas. Ajá. Me regreso al tema de fórmulas químicas. Si ustedes se me pierden, me dicen. Entonces, voy a hablar de fórmulas químicas. Entonces, nada más para que tengan como un antecedente. Fórmulas químicas. Las fórmulas químicas, si se dan cuenta, yo pongo cloruro de sodio. Este cloruro de sodio lo estoy escribiendo así. Sin embargo, pues ustedes pueden decir, profe, ¿por qué pone primero el sodio, después el cloro? Bueno, hay ciertas reglas. Una de las reglas para las fórmulas químicas es, primero se pone el catión y después se coloca el anión. Primero se coloca el catión y luego el anión. Recordemos, ahora voy a hablar un poquito de los electrones de valencia. Pero de estos electrones de valencia, recordemos que también pues voy a hablar ahorita de los, de los electrones de valencia. Ajá. Entonces, aquí hablando un poquito de los electrones de valencia, ¿se acuerdan que este tiene 1 y este tiene menos 1? Bueno, los electrones de valencia son esos que voy a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este tiene 1. ¿Se acuerdan que les dije, pues lo voy a tachar y lo pasa acá? Este queda como catión
este queda como anión. Primero se pone el catión, después se pone el anión, y por eso es esta fórmula química. Ajá. Entonces, estos son los electrones de valencia, y el número que puse acá arriba es el número de oxidación. Lo borro, lo voy a poner en verde. Este se quedó con +1 y este se quedó con -1. ¿Por qué +1? Fíjense, si tú a este le quitas su electrón, pierde una carga negativa. Como perdió la carga negativa, ganan las positivas. Ajá. Es decir, si tú tienes un átomo neutro, el sodio, en estado fundamental, es neutro. Es decir, no es positivo ni negativo. Si tú le quitas la carga negativa a este neutro, le va a sobrar una positiva, por eso es +1. Sin embargo, aquí, por ejemplo, para que esté en estado fundamental, por ejemplo, tiene 7, quisiera tener 8, pues aquí manejamos un -1, ¿ok? Bueno, entonces, primero vamos a poner catión y luego vamos a poner anión. Pero creo que necesito hacer un paréntesis antes, entonces déjenme regreso. Vamos a hablar un poquito sobre los electrones de valencia, como les había dicho, configuración electrónica, como les había dicho, se me va el nombre, electrones de valencia. Electrones, como les dije en este momento, se me está yendo. A ver, entonces vamos a hablar sobre este tipo de electrones. A ver, nada más permítanme tantito. A ver. Permítanme tantito. Electrones. Ya. Perdón. Tengo un lapsus brutus. Perdón. Vamos a hablar del número de oxidación. Entonces, vamos a aprender a manejar el número de oxidación. Para ello, pues voy a requerir una tabla periódica. Saco uno de los apuntes que tengo para pegarlo de la tabla periódica. Entonces, vamos a ocupar una tabla periódica, imágenes, vamos a ocupar esta. Se supone que esta era la de Wikipedia, no sé, esta es la de Wikipedia. Vamos a cortarla y pegarla. Ajá. Y vamos a analizarlo un poquito, ¿ok? Bueno. Añadir a página actual. Ahorita que vamos a hablar de los números de oxidación, es importante que tengamos esta tabla periódica. Los números de oxidación se van a relacionar mucho con los electrones de valencia. Entonces, fíjense, estos primeros que voy a subrayar en rojo, estos son los metales alcalinotérreos, metales alcalinos, metales alcalinos. Entonces, ¿se acuerdan que esto los identificamos por familia? Los alcalinos van a manejar un número de oxidación +1, positivo +1. Estos del número de oxidación de los alcalinotérreos, del 2, van a manejar un número de oxidación +2. Entonces es importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque con esto vamos a completar los números de oxidación. Ajá. Bueno, ahora, el tercero más importante es este. Este es el tercero más importante, el hidrógeno. El hidrógeno maneja dos números de oxidación. Va a manejar el número de oxidación -1, hidrógeno -1, y va a manejar el hidrógeno +1. Ahorita va a depender de ciertas cosas, ¿no? ¿Y qué otros números de oxidación vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, a ver, déjenme ver, el oxígeno, que siempre, casi siempre, el oxígeno, ahí ya se me trabó la compu, casi siempre el oxígeno, déjenlo pongo aquí de azul, el oxígeno va a tener dos números de oxidación, va a tener número de oxidación -2 y va a tener el número -1. El -2 es el más común, este es el común. Vamos a tener un peróxido. Ahorita hablo de los peróxidos, ¿ok? Pero bueno, entonces, esto nos va a facilitar mucho las cosas
porque así vamos a saber casi que estos son cationes. O sea, de cajón estos son cationes. Los metales, acuérdense que el carácter metálico, habíamos hablado de el radio atómico, habíamos hablado de la electronegatividad, hablamos de propiedades electrónicas, afinidad electrónica, energía de ionización, etcétera. Todo eso que hablamos en su momento, pues tienen que hacer clic aquí. Si ya se les olvidó, pues repasen esos videos de los que estuvimos hablando y pues se acordarán que entre más acá y más acá estemos hay un carácter metálico. Y los metálicos por lo regular son aniones. Entonces de este lado vamos a tener los cationes. Ajá, muy bien. Entonces, ya ubicando esto, vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, una página más. Ahora, de estos ejemplos que quiero que hagamos, estaba hablando sobre, déjenme ver, vamos a hablar un poquito, a ver, déjenme ver si me está faltando algo. No, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Nada más dejen elimino esta página que creo que no me va a servir. Ajá, muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora sí sobre esto de las fórmulas. Primero se pone el catión y después el anión. Ajá. Muchas veces, por ejemplo, para balancear, imagínense que ahora voy a poner litio más oxígeno. ¿Ok? Y esto me va a dar esto. Déjenme completo el primero. Esto es lo que pasa NaCl. En el fondo lo que hice fue tener sodio más cloro y me da NaCl. Ajá. El catión, el anión, me da cloruro de sodio. Bueno, sería al revés, pero primero pongo el catión y luego el anión. Ajá, muy bien. Ahora, bueno, déjenle pongo el nombre, este va a ser cloruro de sodio. Cloruro de sodio y aquí vamos a invertir los números de oxidación. Entonces la regla va a ser, se invierte los números de oxidación. Esto lo voy a poner en rojo. Se invierten los números de oxidación. Los números de oxidación. Aquí les estoy enseñando a manejar los números de oxidación para que ustedes no tengan que hacer el diagrama de Lewis completo. Entonces tengo sodio, voy a poner aquí sodio A, aquí está con más 1. Acuérdense que el sodio está en la familia 1A, entonces trabaja con más 1. Entonces trabaja con más 1 y el cloro tendría que trabajar en consecuencia con menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo un elemento del sodio, una molécula, perdón, de sodio, un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, para hacerse neutros, tengo aquí más 1 y tengo menos 1, tiene que darme 0 para que me dé neutro. Ajá. Entonces, cuando hago ya la reacción química, estos se tienen que invertir. Este pasa aquí y este pasa acá. Entonces voy a tener 1 y lo voy a poner en rojo porque es el rojo el que se cambió, 1, Na, y voy a tener 1 verde, Cl, que es el negro ahora, ¿no? Cl. Entonces este 1 pasó de este lado, aquí está, y este 1 pasó de este lado. Cuando son unos, no los ponemos, simplemente lo eliminamos. Ajá. Simplemente lo eliminamos y ya estuvo. El problema, bueno, viene cuando son otro tipo de compuestos. Por ejemplo, voy a poner ahora el óxido de litio. Ajá. El óxido de litio, pues tenemos que es litio más oxígeno. Yo les dije que acá, por lo regular, el oxígeno se trabaja con un menos 2. Pues lo trabajamos así, pues, con un menos 2. Entonces, acuérdense, este va a ser menos 2. Entonces, el litio debe de trabajar. A ver, vamos a ver el litio. ¿El litio con quién está? En la familia 1A. Entonces, fíjense, como el litio está en la familia 1A, ¿con cuál trabaja el litio? Pues con el 1 positivo, más 1. Vamos a tener que invertir estos números de oxidación. Este va a pasar aquí. Déjenlo, lo borro aquí. Y este verde
va a pasar aquí. Y esto me va a dar como resultado lo siguiente. Me tiene que dar, en este caso, lo voy a poner de la siguiente manera. A ver, creo que me falló un poquito en el dibujo. Lo voy a poner así. Entonces, lo vamos a poner ahí. Ajá, para que no quede conflicto. Y voy a tener LI 2 O. Ajá. Aquí creo que dibujé mal el 1. El 1 era aquí y era acá. Ajá. Era aquí como lo puse en la flechita. Aquí no sé por qué se los puse de este lado. En sí, el 1 era aquí y era acá. Ajá. Aquí ahora, fíjense, el 2 pasó a estar aquí con el litio como subíndice y el 1 pasó a estar con el oxígeno como subíndice. Este es óxido de litio o óxido de dilitio. Óxido de litio. Ajá, entonces, o de dilitio, ¿no? Pues va a haber diferentes formas de llamarlos. Está la stock, la tradicional y la IUPAC. Me parece que no se los preguntan. Si no, vamos a ver algo de nomenclatura. Pero no se preocupen. Ahorita olvídense esto. Si se dan cuenta, es óxido de litio. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué otro ejemplo podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, el calcio más el oxígeno. Ajá. Entonces, fíjense, de esta manera, si me regreso a la tabla periódica, el calcio, yo no sé con qué trabaja. Ah, sí, calcio, trabaja con un más 2. Pues lo pongo, ajá, trabaja con un más 2. Sus, sus, eh, configuración, ¿no? Sus electrones. Y el oxígeno trabaja por lo regular con un, bueno, aquí es más 2, le pongo en verde, más 2. Y aquí va a trabajar con un menos 2, que es comúnmente. Esto me va a dar como consecuencia, fíjense, que este oxígeno que trabaja con uno de menos 2 se pasa aquí y con un número más 2 se pase aquí. Y me va a dar calcio 2, oxígeno 2. Pero como, fíjense, están 2 y 2, pues es lo mismo que si tuviera simplemente óxido de calcio. Entonces, ojo, si tienen el mismo número de oxidación, como acá, en este caso, si tienen el mismo número de oxidación, lo voy a poner aquí un cuadrito. Ojo, ojo, si tienen el mismo número de oxidación, aquí lleva acento, no hay necesidad de escribir subíndices. Estamos. Entonces no hay necesidad de escribir subíndices. Lo primero que debemos de saber. Ahora, en ocasiones vamos a tener ejercicios un poquito más complejos. Por ejemplo, fíjense que voy a tener el aluminio, a lo mejor voy a tener el aluminio, más el ion sulfato. Este ion sulfato es muy conocido, les recomiendo que se lo aprendan, y esto me va a dar como resultado aluminio 2, SO4, 3. Bueno, vamos a ver qué onda con todo esto. Ajá. Por lo regular, a ver, vamos a ver, este ion sulfato, más que nada es que se lo aprendan, ¿no? Este ion sulfato trabaja con un menos 2. Ajá. Y déjenme ver el aluminio dónde está. Si el aluminio está de este lado. Vamos a suponer que este trabaja con más 3. Ajá. Entonces posiblemente trabaje con más 3. Ajá. Si se dan cuenta, yo ya les puse aquí el resultado. Este pasó de este lado y este pasó de este lado. Este ion sulfato por lo regular trabaja con un menos 2. Con 3 para que se equilibren. Deben de trabajar con, debe de ser así. Fíjense, aquí, ¿cómo me quedaría? Si este trabaja con un más 3, ajá,
Aquí tengo más 3 por 2, aquí voy a tener más 6 porque trabaja con más 3. Nada más lo estoy comprobando. Este trabaja con un menos 2. Menos 2 por 3 me quedaría menos 6. Y si lo sumo, este más menos 6 me quedaría 0. Si se dan cuenta, aquí tengo 2 por 3, 6 positivo, menos 2 por 3, menos 6. Este más este, 0. ¿Ok? Entonces déjenlo, lo coloco, no sé, más acá. Más 6, menos 6. Es igual a 0. Es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, aquí cuando el catión y el anión tienen más de dos átomos, usa paréntesis. Por ejemplo, este anión, el anión sulfato, se usó paréntesis. Ajá, entonces, esa es otra aclaración más. Entonces, vamos a tener cuando el catión o el anión, y déjenme, lo pongo así y disminuyo la letra. Cuando el catión y el anión tienen más de dos átomos, se usa paréntesis. Paréntesis, muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a ver de estas reacciones químicas? Déjenme ver, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, un breve paréntesis de los números de oxidación. Entonces, haciendo un recordatorio, recordemos que los elementos en estado fundamental, breve paréntesis. Breve paréntesis. Aquí pues voy a disminuir la letra y aquí voy a continuar, pero le voy a poner una letra normal. Breve paréntesis. De los números de oxidación. Recordemos, breve paréntesis de los números de oxidación. Vamos a recordar o recordemos que tenemos elementos en estado fundamental. Que tenemos elementos en estado fundamental. ¿Qué quiere decir elementos en estado fundamental? Los cuales tienen un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, el oxígeno que se encuentra en molécula diatómica, el oxígeno va a tener un número de oxidación igual a 0. Ahora, el hidrógeno 2 va a tener un número de oxidación igual a 0. Vamos a tener, creo que también se encuentra el cloro en molécula diatómica, vamos a tener número de oxidación igual a 0. Y el fósforo, creo que el fósforo se llega a encontrar hasta en molécula de 4 elementos, número de oxidación igual a 0. ¿Ok? El fósforo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre... recordando, ¿no? Recordando, ahorita ya hablé de los alcalinos. Les voy a dar otro ejemplo. Entonces, híjole, aquí creo que... creo que me pasé un poquito de la raya. Déjenme ver litio. Entonces, alcalinos. Voy a hablar de los números de oxidación. Ahora sí haciendo hincapié en la familia a la que pertenece. Entonces, los metales alcalinos, vamos a ponerlo así. Los metales alcalinos. Los metales alcalinos siempre trabajan con uno más. Entonces, los metales alcalinos siempre van a trabajar con uno más. ¿Cuál tenemos? El cloruro de sodio. Este es un ejemplo de metales alcalinos. Vamos a tener el Na más Cl. Entonces, el metal alcalino es trabaja con más 1, trabaja con menos 1, va a dar como resultado NaCl, cloruro de sodio. Voy a hacer otro, por ejemplo, el sulfuro de sodio. Voy a tener el metal alcalino más S. Este va a trabajar con uno más. El sulfuro, bueno, el azufre, perdón, trabaja con 2 negativo. Ajá.
El azufre va a trabajar con un 2 negativo. Ajá. Entonces, creo que aquí no se ven los números de oxidación. Pero bueno, en este caso, si ustedes les dan el resultado, sería como de este estilo. Ajá. Na2, S que es sulfuro de diazufre, ¿no? Sulfuro de sodio, perdón, sulfuro de disodio. Pero voy a poner sulfuro de sodio. ¿Se dieron cuenta cómo este 1 pasó acá y este 2 pasó acá? Es para complementar. Si aquí tengo uno positivo, aquí este 1 positivo multiplicado por 2 me tiene que dar 2. Este 2 negativo por el 1 de aquí me tiene que dar menos 2. 2 menos 2 es igual a 0. Ajá. Queremos que se encuentre en su estado fundamental. Esos son los metales alcalinos. Ahora vamos a hablar de los metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos trabajan siempre con más 2. Entonces es importante que lo recordemos. Entonces vamos a hablar de los metales alcalino-térreos. Por eso en su momento vimos la tabla periódica, ¿ok? Entonces, estos metales alcalino-térreos, estamos hablando de la tabla periódica, vamos a hablar, por ejemplo, del magnesio. Voy a tener Mg más Cl. El magnesio está en esta parte, en la familia 2A. En esta parte trabaja con número de oxidación más 2. Ajá. Entonces, el cloruro de magnesio, vamos a tener que, para empezar, vamos a tener que trabajar con un más 2. Déjenlo, pongo de verde. Más 2. Entonces, el cloro tendría que trabajar menos 2. A ver, déjenme ver si no los estoy chamaqueando. Déjenme buscar cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio de oxidación. Ajá. Déjenme ver dónde lo encuentro. Cloruro de magnesio. A ver, creo que no se está mostrando en pantalla. Vamos a buscarlo aquí. Cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio, número de oxidación. Ahí está, imágenes. Aquí está el cloruro de magnesio. Ajá. 2 y menos 1. Fíjense, estamos trabajando lo mismo. Yo lo único que les dije aquí, en este momento, es que íbamos a tener aquí el cloruro con el magnesio con 2. Para que se equilibre, este tiene que ser más 2. Menos 2, perdón. Entonces aquí se van a invertir. Este se va a pasar de este lado y este se va a pasar de este lado. Como tienen el mismo número de oxidación, simplemente va a ser MgCl. Ajá. Cloruro de magnesio. De magnesio. No, perdón. Entonces, este va a trabajar con menos 1. ¿Sí? Ese siempre trabaja con menos 1 por lo regular. Entonces, como trabaja con menos 1, perdón, este se va a ir acá y este se va a ir acá. Entonces, fíjense, aquí voy a tener magnesio 1, cloruro 2. Creo que me conviene ponerlo en rojo. Y este ponerlo también en rojo. Ajá, muy bien. Entonces, esto es lo que nos daba. Como este trabaja con número de oxidación menos 1, aquí debe de tener el 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál otro podemos hacer? Ay, ya lo agrandé, perdón. A ver, permítanme tantito, jóvenes. Permítanme un momento. Perdón, ya regresé, entonces vamos a continuar. En este caso vamos a tener el cloruro de magnesio. Otro ejemplo va a ser el siguiente. Imagínense que tenemos aquí el magnesio más el azufre. Ajá. Y como resultado me va a dar sulfuro de magnesio. Le voy a poner MgS, sulfuro de magnesio. De magnesio. Aquí el sulfuro de magnesio, como me está dando uno y uno acá, fíjense, me están dando este. Ya sabemos que este trabaja con más 2 el magnesio.
y como es 1, este tendría que trabajar con menos 2. Para que el momento de invertirse, que este vaya a dar aquí y este vaya a dar aquí, sea 2 y 2, pero como es el mismo número de oxidación, me va a quedar 1 y 1, ¿ok? Que puedo ponerlo o no ponerlo. Ahora vamos con el hidrógeno. Bueno, les digo, me estoy adelantando un poquito porque cuando veamos, no sé, otras cosas, esto nos va a facilitar mucho. Voy a hablar ahora sobre el hidrógeno. El hidrógeno también se deben de aprender esta característica. Estas características cuando tenemos, vamos a tener dos puntos. El punto 1, el hidrógeno. El punto 1. En el punto 1 va a trabajar con menos 1 si tenemos un hidrógeno más un metal. Y vamos a trabajar con más 1 si tenemos hidrógeno más no metal. Ejemplos. Entonces, vamos a poner la fórmula hidrógeno menos 1 y vamos a poner aquí más metal. Vamos a tener, por ejemplo, hidrógeno más, bueno, en ocasiones aquí primero se pone el metal, porque es el catión. Entonces voy a poner Fe, voy a poner Fe, que es hierro, más hidrógeno. Aquí, por ejemplo, si nos dan la reacción, si nos dan la reacción y tenemos, vamos a tener Fe, a ver, tengo Fe, hierro 3. ¿Cómo vamos a completar los números de oxidación? Fíjense, este trabaja siempre con menos 1 cuando es metal. Este va a trabajar con un más 3. Entonces pongo en rojo este que es negativo, menos 1. Y simplemente vamos a invertir. Este va a pasar acá y este va a pasar acá. Y vamos a tener hidruro de hierro 3. Entonces vamos a tener, esta sería el hidruro de hierro 3. Hidruro de hierro 3. O tenemos también trihidruro de hierro. Luego les hablo sobre las nomenclaturas, ¿ok? Entonces, acuérdense que es un hidrógeno más un metal. Cuando tenemos hidrógeno más no metal, tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, vamos a tener un hidrógeno. Fíjense, primero trato de poner siempre el catión. Dijimos que aquí trabaja con un más 1. Entonces es importante que digamos con qué estamos trabajando. Aquí estamos trabajando con un más 1 y aquí estamos trabajando con un menos 1. ¿Ok? Más 1 con menos 1. Entonces aquí es como es más 1, lo voy a poner en verde. Más 1. Más el carbono. El carbono por lo regular trabaja con menos 4 o más 4. Ok, vamos a regresar a la tabla periódica. El carbono está en la familia 4. Pues puede trabajar con 4 o menos 4, ¿no? Casi... Bueno, depende el elemento del que estamos hablando con lo que vamos a trabajar. Son estos números chiquititos. Entonces, no se alcanzan a ver aquí. Si quieren, ahorita los pongo en pantalla. Pero el carbono trabaja con 4 con menos 4. Y eso me va a dar como resultado CH4, que es metano. CH4. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues este de acá se pasó acá y este de acá se pasó acá. CH4. Muy bien. Entonces, en este caso, pues trabaja con número de oxidación más 1. Y bueno, yo creo que hasta ahí vamos a dejar el repaso del número de oxidación. No, creo que vamos a ver lo que es, o de una vez me aviento los oxiácidos. Déjenme ver. Me voy a esperar tantito, pero nada más hablo sobre el oxígeno, que es el único que me falta. El oxígeno tiene una característica. El oxígeno, entonces el oxígeno,
oxígeno. Voy a poner aquí, oxígeno. Trabaja regularmente con un -2, ¿ok? Entonces, este oxígeno va a trabajar regularmente con un -2 y vamos a tener los óxidos. Entonces, imagínense si tengo Fe, hierro, más oxígeno, te va a trabajar con -2. Entonces, ya sabemos que este fierro trabaja con +3. Creo que este fue de los primeros que puse. A ver, déjenme ver. Yo me acuerdo que había trabajado el hierro. Ajá. No, bueno, a lo mejor fue con otro grupo. Entonces aquí estamos diciendo que me va a dar, por ejemplo, aquí Fe 2 o 3. Que este es trióxido de hierro o es óxido de hierro 3. Trióxido de hierro. Entonces voy a poner trióxido de hierro. De hierro. Creo que es dihierro, ¿no? Aquí es trióxido de dihierro. O vamos a tener óxido de hierro 3. Óxido de hierro 3. Ahora puedo tener otro, que tengo Fe más el O. Aquí, por ejemplo, también este puede trabajar con un +2. Y este trabajar con un -2. Y este simplemente me da óxido de hierro. Ajá. Feo, ¿no? Óxido de hierro o monóxido de hierro. O me puede dar también lo que es, ese es óxido de hierro 2. Óxido de hierro 2. Aquí, se fijan que aquí tiene que ver con el número de oxidación. Óxido de hierro 3, óxido de hierro 2. Por ejemplo, el óxido de sodio, o el dióxido de sodio, perdón, óxido de disodio. Tener el sodio, que trabaja siempre con +1, habíamos dicho, porque es de los metales alcalinos. Entonces es importante que tengan su tabla periódica. Metales alcalinos. Vamos a tener también lo que es más el oxígeno, que trabaja por lo regular con -2. Entonces simplemente vamos a invertir y me va a dar Na con el 2, el óxido, y este va a ser monóxido de disodio u óxido de sodio. Estamos monóxido de sodio, óxido de disodio. En dado caso de que trabaje el oxígeno con -1, porque existe la posibilidad, vamos a estar hablando de los peróxidos. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a trabajar aquí. Los metales alquinos se trabajan con, lo voy a poner aquí, óxido con -1. Entonces, esos óxidos con -1 les voy a llamar peróxidos. Voy a ponerle peróxidos. Peróxidos. Que básicamente vamos a tener una molécula diatómica de oxígeno. Por ejemplo, voy a tener Na2O2. Se parece mucho pero aquí el O2 va a trabajar con bueno, aquí lo voy a poner. ¿De dónde viene? Primero voy a tener Na más oxígeno. Este va a trabajar el sodio con +1. Eso ya lo dijimos. Y aquí con -1. Me va a dar como resultado Na2 O2. Ajá, Na. Y esta pues es un peróxido. Peróxido de sodio. No sé por qué le puse. Es peróxido. Peróxido de sodio. Ajá. Vamos a poder también tener el caso de peróxido tenemos otro peróxido. Peróxido de mercurio, ¿no? Peróxido de mercurio. Entonces, siempre que tengamos esto es porque tenemos una molécula diatómica y además está trabajando con -1. Esos son los peróxidos.
Podemos incluso ahora llegar a hablar de lo que son oxiácidos, o bueno, ácidos, bases. Bueno, ahorita no hablé de ácidos, bases, pero podemos llegar a hablar de óxidos, bases, oxiácidos, oxisales, óxidos normales, halógenos, y ya, ¿no? Sales binarias, sales terciarias, etcétera. Pero antes de hablar de eso, pues quiero que hablemos de pues otras cosas más sencillas. Ajá. Bueno, ahora nada más déjenme ver aquí lo que tengo preparado para ustedes. Ajá. Entonces vamos a tener diferentes tipos de reacciones, si se dan cuenta, y en este caso nos van a ayudar los números de oxidación. Déjenme, les muestro en pantalla tantito esta parte de la tabla periódica. Esta tabla, si yo la incremento de tamaño, estos numeritos, por ejemplo, nos van a decir los números de oxidación. Que este trabaja con +1, puede trabajar con -1, pero por lo regular es con +1, +1, ajá. Este sí trabaja con +1 y -1, por lo regular. Vamos a tener ahora, no sé, el cloro trabaja con estos números, ajá. Esta es su configuración electrónica, entonces nada más voy a hacer un poquito más pequeño esto. Y vamos a hablar de qué significa cada cosa. Estados de oxidación, ¿ya se dieron cuenta? Estos son los estados de oxidación más comunes. Ajá. Pero pues ya les dije, este trabaja por lo regular con +2, este con +1. Aquí lo único que trabaja con a veces 2 es el sodio. Ajá. Pero este es con 1, este es con +2. Ajá. Este es con +1, -1 y el oxígeno es con, -2 y con -1. Ajá. Por lo regular. También tenemos el hidrógeno, en qué condiciones. Y ya los demás, pues ni modo, es con la práctica, pero eso no se los van a preguntar, así que no se estresen. Ajá. Muy bien. Ahora, bueno, vamos a hablar de las siguientes reacciones. Vamos a seguir hablando de reacciones. Ya hablé un poquito de reacciones. Seguiremos hablando de reacciones, pero nada más son ejemplos. Seguiremos hablando de reacciones. Estas reacciones, pues vamos a tener muchas, ¿no? Va a haber de sustitución, va a haber de desplazamiento, va a haber de combustión, va a haber óxido de reducción, endotérmicas y exotérmicas. Simplemente, ahorita les voy a enunciar algunas de combustión. Por ejemplo, imagínense que tengo esto y le voy a sumar oxígeno. El carbono con oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que libero fuego y me va a dar CO2 más H2O. Ajá. Esto quiere decir que estoy agregando fuego o llamas. Ajá. Entonces esta es una reacción de combustión. Y nada más es que identifiquen sus elementos. Lo más que les pueden llegar a preguntar es que identifiquen reactivos, productos. ¿En esta reacción se aplicó calor? Sí. ¿En esta reacción se desprendió algo? No. Es lo que les van a preguntar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué influye sobre la velocidad de reacción. ¿Qué influye? Influye sobre la velocidad de reacción. ¿Qué influye sobre la velocidad de reacción? Lo que va a influir sobre la velocidad de reacción son algunos elementos. A ver, creo que me acaban de mandar ahorita un mensaje a ustedes. Déjenme ver si tienen dudas. Sí va a haber examen de esto de química, todavía no lo tengo listo, pero lo que sí les voy a preguntar, por ejemplo, ahorita que me están preguntando en el examen de química, así como el balanceo, les voy a preguntar cuántos moles reaccionan aquí, cuántos moles obtenemos acá. Y de hecho esto se responde simplemente con lo primero que vimos, ajá, con esto. Por ejemplo, aquí tengo que reaccionan, por ejemplo, un mol y me da un mol. Ajá. Tengo una molécula de todo esto. Una de aquí, tengo un mol más un mol me da un mol. Ajá. Aquí tengo un mol y me da un mol. Eso es lo que les voy a llegar a preguntar. De esto todavía no, simplemente se los puse porque cuando veamos el método de óxido reducción
Ya quiero que ustedes tengan como una antesala de qué elementos manejan el +1, el +2, el -1, el -2, el +1. Ajá. ¿Bajo qué criterio? Ajá. Esto nada más es como para que cuando veamos lo que sigue de óxido reducción, ustedes tengan como más elementos, pues. Ahorita pues no es tan obligatorio, nada más que medio hayan entendido. Ahora vamos a ver qué elementos influyen de la velocidad de reacción. Un elemento que influye en la velocidad de reacción va a ser, sobre todo la concentración. Concentración. La concentración, creo que lo voy a poner en letra mejor. La concentración va a influir ¿de qué manera? Déjenlo, lo pongo aquí, concentración. La concentración es súper importante porque va a influir de la siguiente manera: entre mayor área esté en contacto, ajá, entre mayor área esté en contacto en la reacción, más rápido, más rápida será la reacción. ¿Cómo explico esto de la concentración? Fíjense, si ustedes les llegan a preguntar, oye, ¿qué elementos ayudan a que una reacción sea más rápido? Imagínense que tienen su tabla de, bueno, no me acuerdo cómo se llaman las marcas, pero cuando tienes a lo mejor acidez estomacal o no sé qué, o te duele el estómago y tienes aquí agua, y hay unas que son como tabletas que las avientas aquí y lanzan como burbujitas efervescentes. Ajá, o sea, son como burbujitas efervescentes. ¿Cuál quieren que reaccione más rápido? Esas, no sé si se llama salyuvas o no sé qué. Y el otro viene en polvo. Y el polvo se arroja aquí. Aquí tenemos el agua. Y resulta que cuando nosotros compramos el de polvo, como que reacciona más rápido. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar de eso. Ajá. Primero la concentración. Obviamente, ¿qué creen que afecte más? ¿Se aviento una tableta o se aviento dos tabletas? O sea, pues se aviento dos, ¿no? Entonces, si aviento entre más tabletas yo agregue, más rápido va a reaccionar esto. ¿Están de acuerdo? Pero esa es una, la concentración. Y otra, entre mayor área de contacto también, aquí tal vez no tenga que ver con la concentración, pero entre mayor área de contacto esté aquí, pues mayor menos que aquí no era mayor área, aquí es mayor número de partículas. Mayor número de partículas. Mayor número de partículas. Esté en contacto, la reacción será más rápida. Pues sí, aquí tengo dos tabletas, si le agrego otra, pues va a ser mayor. Otra de la concentración va a ser, ¿qué más? Pues el área, ¿no? El área de contacto, que ese es el otro. Área de contacto. El área de contacto es entre mayor área en contacto, mayor será la velocidad de reacción. De reacción, y no sé por qué le puse 3C, disculpen. Ahora vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con los catalizadores. Bueno, temperatura es el obvio. Temperatura. Muchas veces yo sé que ustedes en su laboratorio de química con el mechero de Bunsen calentaron alguna reacción para que se hiciera más rápido. El maestro de química, ¿saben qué? Se nos está acabando la hora, prendan el mechero, calienten todo, la temperatura. Muchas reacciones, cuando se incrementa la temperatura, incrementarse la temperatura, la energía cinética de las partículas aumenta. De hecho, cuando vimos el tema de temperatura en física, yo les hablé que la temperatura es como una manera de medir la energía cinética de las partículas. Y prácticamente, pues al haber más energía cinética, pues va a existir más movimiento y eso va a estimular. Esto estimula la velocidad de reacción. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Catalizadores. Los catalizadores son sustancias que van a aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. Sustancias que aumentan o disminuyen la velocidad de la reacción. Ajá.
Por ejemplo, ¿qué será? Ay, no se me ocurre ahorita ningún ejemplo, pero incluso hay ciertos, a lo mejor, ¿qué será la fermentación? Algo, un fenómeno químico que su mamá le eche algo, dice, ah, mira, échale tal cosa para que esponje más rápido. Ajá, échale tal cosa para que el polvo para hornear, no sé si unos han utilizado polvo para hornear, si ustedes dejan la masa cuando estén haciendo pan, si alguna vez han hecho pan, se esponja la masa solita, pero si ustedes le agregan polvo para hornear, se esponja mucho más rápido, es un catalizador. Entonces, tenemos estos 4 puntos. Uno, 2, 3, 4 puntos. Déjenme ver si, creo que hay un quinto. Pues el quinto pues tiene que ver con la naturaleza de los elementos. Naturaleza de los, lo voy a llamar reactivos, porque están en la primera, la naturaleza de los reactivos. La naturaleza de los reactivos tiene que ver con las características propias de los reactivos. Ajá, que ya sean polares, no polares, porque a veces tiene que ver eso, si es polar, no polar. ¿Se acuerdan que yo les hablé de sustancias covalentes polares, covalentes no polares, sustancias iónicas? Tiene que ver si es sólido, si es líquido, tiene que ver si está en grano, tiene que ver si no está en grano. Entonces, todo eso va a aumentar la velocidad de la reacción. Ajá, muy bien. Déjenme ver qué más les puedo explicar, que para no subirme de nivel, porque me ha dado mucho miedo dar química con ustedes. Más que nada porque como es en virtual, creo que a veces no me doy a entender y no veo sus caras si es que no se entiende el tema. Ajá, muy bien. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de un tema que se llama compuestos químicos. Ajá. Voy a hablar de los compuestos químicos. Compuestos químicos. Compuestos químicos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de sustancias puras y mezclas? De las sustancias puras, yo me acuerdo que les hablé del caso de, tenemos elementos y tenemos moléculas, ¿no? Tenemos compuestos. También llegamos a tener en las mezclas, vamos a tener sustancias, mezclas homogéneas, heterogéneas y llegamos a tener coloides. Ajá. Entonces, nada más, permítanme tantito, voy a buscar el apunte de esa vez para mandárselos y ustedes vean qué onda, ¿no? Pues, pero iba más o menos así. Yo les dije que había sustancias, había puras, había mezclas, había elementos y había compuestos, había homogéneas, había heterogéneas y había coloides, ¿no? Sustancias coloidales. Coloides, que son suspensiones infinitas. Ajá. Les hablé del humo, les hablé de la neblina, de la contaminación. La contaminación es un coloide, por eso afecta mucho. Si ustedes tratan de quitar las partículas de carbono que hay en el aire presentes y de contaminación, es imposible, siempre van a estar flotando esas partículas, es la característica de los coloides. Ahorita vamos a estar hablando de esta parte de los compuestos. Ajá. Entonces, en esta parte de los compuestos que vamos a estar hablando, pues vamos a tener muchas, vamos a tener de acuerdo al número de átomos, que son diatómicas, pueden ser triatómicas o poliatómicas. Ajá, tenemos las diatómicas, por ejemplo tenemos O2, tenemos cloro 2, etc. Podemos tener triatómicas, podemos tener poliatómicas. Esta es una clasificación. Ajá. Otra clasificación que se puede tener es por el número de elementos que tienen. Si tienen 2 elementos, binarios, ternarios, cuaternarios, ¿no? El número de elementos que tienen. Ajá, por ejemplo, si tiene 2 elementos, el monóxido de carbono puede ser. Entonces, este es por los átomos, número de átomos. Estos son por los átomos. Este puede ser por el número de elementos.
Podemos tener binarias. Las sales binarias tienen dos elementos, las sales ternarias, las cuaternarias o cuaternarias, etcétera. Pero lo que me interesa es analizar también las cuaternarias. Fíjense, estamos hablando de compuestos, átomos, bueno, por sus átomos, diatómicas, poliatómicas, elementos, binarias, por ejemplo, una diatómica, pues también puede ser el cloruro de sodio, ¿no? Tiene dos elementos. Cloruro de sodio. Ahí no me quedó bien, lo voy a poner así, NaCl. Tiene dos elementos también. Es un compuesto, en este caso sería elemento. Pero me interesa más por su función química. Vamos a hablar ahorita de por su función química. Por su función. Vamos a tener óxidos, que son los más fáciles, óxidos. Vamos a tener halogenuros, hidruros, perdón. Bueno, voy a poner hidróxidos. Óxidos, hidróxidos. Hablando de óxidos, voy a tener hidruros. Voy a tener anhídridos. Voy a tener óxidos, aquí voy a poner las oxisales. Oxisales. Aquí voy a poner hidrácidos también. Voy a poner pues sí, bueno, aquí voy a poner sales. Sales, etcétera. Oxisales, de acuerdo con su función. Y ahora sí, de acuerdo con su función, pues vamos a ver todos estos ejemplos, ¿no? Cómo clasificamos lo que es sales, óxidos. Bueno, pero me interesa ahorita como primer momento ver los óxidos. Entonces, oxiácido, oxisales, óxidos, hidruros, sales. Déjenme ver, que aquí tenía un apunte. Entonces, en este apunte que tenía, déjenme ver, para más fácil, creo que tenía yo un apunte aquí, déjenme, con universidad, concepto de mol, ¿no? Creo que con los de universidad los había visto. La sistemática, este es de nomenclatura, óxidos, óxidos ácidos, óxidos básicos, bases, nomenclatura tradicional, stock, no, creo que esto no, esto está más difícil para ustedes. Óxidos, hidráxidos, sales binarias, sales ácidas. Bueno, esto nada más déjenlo, lo exporto, voy a exportarlo y se los voy a mandar apunte que tengo por si les sirve. Y tengo apagado mi bocina, me acabo de dar cuenta. Vámonos al apunte de ahorita. Y pues vamos a empezar a hablar sobre estos elementos. Creo que alguien me está preguntando algo. ¿Qué pasó, Dafne? O Marco, creo que es quien está hablando. ¿Qué pasó, Marco? Alzaste la mano. Actividad química, claro, que le da lo que se le hinche la gana. ¿Mande? Bueno, creo que te voy a silenciar porque creo que tienes abierto por equivocación tu micrófono. Bueno, a ver, déjenme nada más abro este documento y ya vamos a empezar. Entonces vamos ahora a ver estos compuestos, vamos a ver óxidos, hidruros, pero los vamos a ver como que de la forma más sencilla que pueda haber. Y se me ocurre de la siguiente forma. Lo primero que se me ocurre ver ahorita son los óxidos. Óxidos. ¿Por qué se me ocurre ver los óxidos? Porque son los más fácil. Los óxidos simplemente vamos a tener oxígeno más un elemento. Entonces, por eso se me ocurre ver primero los óxidos. Oxígeno más elemento. ¿Ok? Bueno. Aquí en los óxidos vamos a tener óxidos básicos y óxidos ácidos. Entonces,
Nada más para recalcar los óxidos básicos. Vamos a hablar de que son metálicos. Y los óxidos ácidos. Estamos hablando de los no metálicos o anhídridos. Entonces, todo lo que tenga oxígeno, elemento más oxígeno, va a ser un óxido, ya sea básico o ácido. Si nos regresamos a la tabla periódica, nada más, ¿se acuerdan quiénes les dije que eran los metales? Metales alcalinos, metales alcalinotérreos, demás metales. Metales alcalinos son estos, metales alcalinotérreos son estos, otros metales estos, metales de transición, bueno, estos son los metales creo, de transición, estos verdecitos, estos verdecitos, no sé, los actínidos, estos son los metaloides, pero el chiste es que de acá para acá tenemos que son metales. Ajá. Entonces, y estos son no metales. Entonces, con eso bastaba, que supiéramos cuáles son metales y no metales. Si yo les pongo, por ejemplo, el óxido de litio, que ya lo había trabajado creo aquí, déjenme ver si lo trabajé, óxido de litio. Aquí, el óxido de litio. Si les pongo el óxido de litio, pues simplemente es oxígeno más litio, pues es un óxido. Ahí está el óxido de litio. Y sería un óxido básico. Entonces se llama óxido de litio. Óxido de litio. A ver, dejen ahorita contesto su mensaje. Otro que podría ser un no metal sería monóxido de carbono. Monóxido de carbono. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué otra clasificación vamos a tener? Vamos a tener ácidos. Ahorita yo sé que ustedes en la escuela están viendo muchas clasificaciones de los ácidos y bases. Tenemos entre ellas muchas clasificaciones. La primera a lo mejor que ustedes van a ver es la de Arrhenius. La segunda que pueden llegar a ver es la de Lowry. Y a lo mejor la tercera es la de Lewis. Entonces vamos... la básica es la de Arrhenius. Yo les voy a dar ahorita la básica de Arrhenius. Sin embargo, Arrhenius tiene muchas dificultades al momento de clasificar ácidos y bases. Entonces llega la de Bronsted-Lowry, y Bronsted-Lowry ya mete soluciones acuosas, etcétera, pero sigue siendo un poquito más difícil. Y la que es sí o sí la clasificación va a ser la de Lewis. Sin embargo, en teoría se utiliza la de Bronsted-Lowry, pero vamos a ver ahorita en la de Arrhenius, un poquito la de Arrhenius. Entonces, pues tengan un poquito de calma, vamos a avanzar poco a poco, porque si me emociono, siento que ya valió. Entonces vamos a ver óxidos. Ahora vamos a ver los ácidos. Y respondo la duda que me llegó un mensaje de ustedes. Déjenme. No te preocupes. Me llegó un mensaje, no se preocupen. Vamos a ver ahora los ácidos. De ácidos vamos a tener dos. Vamos a tener los hidrácidos. Vamos a tener los hidrácidos y vamos a tener los oxiácidos. Oxiácidos. Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos de ácidos, vamos a hablar de un elemento que se llama hidrógeno. Yo sé que cuando ustedes ven un hidrógeno ahí en su fórmula, posiblemente estamos hablando de ácidos. Entonces es importante que identifiquen esto. Si tenemos hidrácidos, oxiácidos. Entonces aquí voy a poner la fórmula. Cuando tenemos un hidrácido va a ser un hidrógeno. Va a ser un hidrógeno más un no metal. Y un oxiácido va a ser un hidrógeno más un no metal más oxígeno.
Entonces, todos los ácidos van a ser hidrógeno y no metal. Ajá. Por ejemplo, aquí este lo voy a poner en verde, voy a cambiar de color un poquito. Va a ser ácido clorhídrico. Yo sé que se lo conocen, ácido clorhídrico. Clor, ay, soy medio disléxico. Clor hídrico. Ahora aquí este va a ser un oxiácido, pero va a tener un metal, perdón, va a tener un no metal y va a tener un oxígeno. Vamos a poner el ion sulfuro, SaO4, más un hidrógeno. En este caso va a ser ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. No creo que venga tan difícil como el de universidad. En universidad les daban una lista de elementos, ustedes iban, bueno, van a tener, en dado caso de que hagan el examen de la uni y después tener que decir en química este es un ácido, este es una base, este es un oxiácido, un oxisal. O sea, está muy difícil, ahorita estoy viendo una clasificación yo, pero más que nada con que tengan la idea, tiene hidrógeno, dicen, ah, pues es un ácido, tiene hidrógeno, es ácido. Entonces nada más con eso dicen es ácido. Allá les preguntan si es hidrácido, oxiácido, etcétera. Entonces, quédense de una vez en su primera opción, jóvenes. Entonces ya hablé hidruro, a ver, déjenme ver, ya hablé de los ácidos. A ver, déjenme ver, es que aquí tengo otro cuadrito que les había hecho. Oxisales, ajá, pero este cuadrito como que no me gustó que tengo aquí. Bueno, me regreso al que hice. Hice ácidos. Ahora vamos con las bases, que son las que nos interesan más también. Ya vimos ácidos, ahora siguen bases. Las bases, ¿qué vamos a estudiar de las bases? Las bases van a ser, o se los conoce también como hidróxidos. Hidróxidos. Estos hidróxidos, óxidos van a tener hidrógeno y oxígeno. Entonces, se refiere a que tienen hidrógeno y oxígeno. Estas se componen de la siguiente fórmula. Van a ser un metal, a ver, déjenme, me regreso. Metal. Del metal va a ser más oxígeno, más hidrógeno. Entonces, como su nombre lo dice, si es base, va a tener, y por lo regular yo sé que ustedes en la escuela, la maestra les dijo, pues va a tener su ion OH, su radical OH, ¿no? Entonces, si hablamos de ácidos, va a tener su radical H, y si hablamos de y bases, va a tener el radical OH. Ajá. Entonces, a ver, creo que tengo otro mensaje ahí, déjenme nada más reviso. No sé por qué tengo una notificación ahí. No sé por qué tengo ahí la notificación. Por lo regular, el OH siempre va a trabajar con negativo. Ya habíamos quedado que el hidrógeno trabaja con el positivo con el negativo, pero en este caso va a ser positivo. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué ejemplos podemos ver? Pues vamos a ver el siguiente. Vamos a ponerlo en verde, va a ser el metal. Voy a poner un metal muy básico, el sodio. El sodio es un metal. Me regreso a la tabla periódica para que se den cuenta. Habíamos dicho que toda esta parte son metales. Estas son metales, metales. Metales alcalinos, el sodio es un metal alcalino. Por eso, pues, aquí está, es un metal. Voy a poner un OH, entonces voy a poner el OH. Y este va a ser hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Y déjenme ver el otro cuadrito que les traía preparados. Entonces ya hablamos de hidróxidos, ya hablamos de ácidos, ya hablamos de óxidos básicos, óxidos no, sí, óxidos básicos. Ajá. Vamos a hablar también de óxidos ácidos. A ver, déjenme ver en esta que óxidos, óxidos, anhídridos. ¿Dónde puse anhídridos? Ajá, óxidos ácidos, ajá.
un no metal más un anhídrido, un hidrácido. Sí, este cuadro está feo. Se los voy a pasar, pero quizá les ponga los ejemplos. Entonces los anhídridos, aquí en el cuadro que les había hecho de anhídridos u óxidos metálicos, vamos a tener, por ejemplo, les pongo el O3, boro 2, que este es anhídrido bórico. No, yo creo que así lo dejo, ¿no? Así luego les paso ese cuadro. Sin embargo, pues me está gustando más este, porque oxígeno, fácil lo aprenden, oxígeno más elemento. Si es básico, es metal, si es ácido, es no metal. Aquí y está. Ácidos, radical, hidrógeno. Tenemos los hidrácidos o los oxiácidos. El hidrácido simplemente es hidrógeno más no metal, e hidrácido va a ser hidrógeno, pero fíjense, metal y no metal. Aquí el hidrógeno está separado del oxígeno. Ajá, es no metal. Pero si este es metal, tenemos las bases, metal más un oxígeno y hidrógeno, este radical. ¿Ok? Bueno, ahora ácidos. Déjenme ver si... A ver, les pueden venir cosas más difíciles. Ajá. Pues vamos a hablar un poquito de sales. Es que este tema, les digo, está muy difícil. Simplemente les voy a dar como lo más básico, porque no preguntan cosas tan complejas. Si acaso vendrá una pregunta a alguno de ustedes difícil de este tema. Sales, voy a hablar de las sales binarias. Y creo que ya con eso podemos concluir. Las sales binarias, vamos a hablar de que vamos a tener un metal más un no metal. La sal más común vamos a tener que es el cloruro de sodio. Este es metal, de hecho lo voy a subrayar. Metal, el sodio, y el cloruro es no metal. En la tabla periódica, cloruro de sodio. De hecho, en la tabla periódica a este se le llama familia de los halogenuros. ¿Por qué se le llama familia de los halogenuros? Las 7. Porque, halógenos, perdón. Sí, halógenos o halogenuros, porque son formadores de sales. Todas estas me van a dar sales. Bromfluoruro de sodio, cloruro de bromuro de sodio, yoduro de sodio, astato de quién sabe qué, tenesio de sodio, por ejemplo. Entonces, son formadores de sales, todos ellos. Sales binarias. Vamos a tener ahora sales terciarias. Sales terciarias. Las sales terciarias u oxisales, ya saben, creo que va a tener algo ahí como de oxígeno. Va a ser un metal, va a ser más un no metal para que sea sal, no metal más oxígeno. Pero vean cómo la protejo entre paréntesis. Ajá. Porque si tengo metal, va a ser no metal y oxígeno. Un ejemplo de un oxisal va a ser el bromuro, perdón, el bario, y voy a tener un no metal que es el carbono, O3. Este es carbonato de bario. Carbonato de bario. Entonces, de esta manera ustedes van a poder, más que nada clasificar, ¿no? Si cualquier fórmula que ustedes les den, cualquier fórmula química, ustedes van a decir si es óxido, si es ácido, base o sal. Y de estas clasificaciones vamos a tener óxidos básicos, vamos a tener óxidos ácidos, ajá, hidruros, déjenme ver dónde están los hidróxidos, bases, bases que son hidróxidos, a ver, déjenme, sales, a ver, déjenme ver si no les estoy poniendo nada mal, déjenme, hago un double check, bases, pues sí, hidróxidos, ajá, hidróxidos, pues sí son las bases, hidróxido y oxígeno, ácidos, bases, sales, vamos a tener a lo mejor unas sales ácidas, pero ya las sales ácidas no las quiero ver porque los voy a meter más en problemas. Hay otros tipos de sales más complejas, entonces en el otro cuadro que les pongo, pues a lo mejor se los pongo más completa, pero pues no se los van a preguntar.
Entonces metal más hidrógeno, pues vamos a tener algunos hidruros, pero pues creo que esos tampoco. O si se los pongo de una vez, hidruro, hidrógeno más. Vamos a poner los hidruros. Creo que son los que me faltan, los hidruros. Óxidos, yo puse los hidróxidos, anhídridos, hidrácidos. No, los hidrácidos no voy a poner. Óxido ácido, oxisal, sal binaria. Si acaso me faltan los hidruros. Fíjense, aquí comencé con óxidos. Si acaso, se los pongo acá arribita. Voy a poner los hidruros. Pero estos, voy a poner hidruros. Los hidruros va a ser, en este caso, un metal más hidrógeno. Vamos a tener un ejemplo, el NaH, que es hidruro de sodio. Entonces, fíjense, hidruro, metal más hidrógeno. Na, hidrógeno, hidruro de sodio. Pero aquí ya comienza la otra clasificación. Si tengo oxígeno con cualquier elemento, óxido. Si es metálico, óxido básico. Si es no metálico, óxido ácido. Ahora, para los ácidos va a ser un no metal, fíjense, no metal más el ion H. Si tenemos una base va a ser un metal más el ion OH. Por eso lo pongo entre paréntesis, porque es el OH. Y la sal, pues va a ser metal más no metal. Y sal terciaria, metal más no metal con oxígeno. ¿Ok? Y ya. Creo que hasta esa parte vamos a concluir lo que es la clasificación para pasar a otro tema importante que es el tema de mol. Entonces vamos con el tema de molaridad y mañana lo vamos a continuar, pero quiero dar un primer acercamiento. Molaridad. Lo voy a poner el mol como unidad de medida. El mol como unidad de medida. De hecho, el mol como unidad de medida viene en el punto 3 de su guía de estudio. Viene el 3.3. El mol como unidad de medida. Nosotros cuando hablamos de mol, hablamos prácticamente de cómo medir el número de átomos. Vamos aquí a buscar, o vamos a tratar de medir lo mejor que se pueda el número de átomos. Cuando nosotros medimos el número de átomos, pues utilizamos los moles, pero déjenme hablarles un poquito de qué es un mol. De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, dice que para medir la cantidad de sustancia, para medir la cantidad de sustancias elementales de una la cantidad de sustancias que contiene, voy a poner de sustancias que contiene tantas unidades elementales o partículas como las contenidas en 12 gramos del isótopo de 12 de carbono. Bueno, esta es una forma de medir. Por ejemplo, yo sé que ustedes tienen muchas formas de medir. Imagínense si yo les digo, dame por lo regular se vende en kilos, dame un kilo de huevo, ¿no? Nosotros pedimos, oye, dame un kilo de huevo, dame una docena, o también una decena, dame una decena de, no sé, de botellas de algo, de botellas, o dame una docena de playeras. Entonces, luego muchas veces así se venden las cosas, por kilo, por docena o por decena, ¿no? Muchas veces, les digo, cuando nosotros cuantificamos cosas, en ocasiones, pues buscamos de que sea cierto número. Aunque tengamos una docena de playeras,
nosotros sabemos que hay playeras grandes, playeras chicas, etcétera. Si tenemos una decena de botellas, por ejemplo, de aceite, hay aceite de al litro, de medio litro, de un cuarto. Aquí kilogramo de huevo, a lo mejor tienen 5 huevos, 10 huevos, dependiendo del tamaño del huevo y de la frescura del huevo, ¿no? Entonces, aquí, en el Sistema Internacional de Unidades, nos va a decir la cantidad de sustancia que contienen, contiene tantas partículas como 12 gramos de carbono. Entonces, si yo tengo aquí en una báscula, imagínense que tengo una báscula, esta báscula me va a medir, creo que no la puse también. Imagínense una báscula. Esta báscula que es de las modernas, ustedes van a meter partículas de carbono. Las partículas de carbono van a quedar aquí. Y estas partículas de carbono vamos a meter 12 gramos de carbono 12, porque hay carbono 13, carbono 14, ya les hablé de los isótopos. Vamos a hablar de carbono 12, que el carbono 12 habíamos dicho que tiene 6 protones y 6 neutrones y 6 electrones. Ajá. Pero hay carbono 13 que tiene 6 protones, 7 neutrones y 6 electrones. Entonces, si ponemos carbono 12 hasta llegar a 6.022 por 10 a la 23 unidades átomos, esto va a ser equivalente a 12 gramos. Entonces, precisamente cuando hablamos, y esto va a ser equivalente a un mol. Cuando hablemos de mol, quiere decir que vamos a meter esta cantidad de partículas. En lugar de una docena, vamos a decir 6.022 por 10 a la 23 mol. En lugar de decir decena, docena o kilogramo, vamos a hablar de esta unidad de medida. Este número fue descubierto por Amadeo Avogadro. Yo sé que ustedes lo conocen, o se los han mencionado en la escuela. Amadeo Avogadro. O por lo menos lo han visto en un meme de química. Amadeo Avogadro, o el número de Avogadro. Él estudió precisamente las interacciones de los gases, su volumen con los moles. Ajá. Muy bien. Y vamos a ver cierto tipo de problemas que tienen que ver con molaridad. En el de universidad, les digo, tienen que pasar muchas veces de moles de gramos a moles, de moles a moléculas y de moléculas a átomos. En el caso de ustedes es más fácil, simplemente les van a estar preguntando de moles, de gramos a moles y de moles a gramos. Es lo único que les van a preguntar. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el peso molecular, que es el tema yo creo un poquito más difícil. Pero sí, o sea, sí se entiende que cuando nosotros tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos, tenemos un mol. O sea, prácticamente este número es una cantidad grandísima de átomos. Ajá. Curiosamente vamos a tener, déjenme ver si no me falla esto, pero es 6.022 por 10 a la 23, 1, 2, 3, tengo que aumentar 20 ceros, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos que agregar esos ceros y aquí pondríamos el punto decimal. Ese es el número de partículas que hay en un mol. El número de átomos, por así decirlo, que hay en un mol. Estas. Entonces son muchísimas. Para no decir esta cantidad exacerbada, decimos un mol. Ajá. Un mol. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el mol. Y vamos a hacer ejercicios, que es lo que más interesa ahorita ver del mol. Bueno. Vamos a hablar cómo pasar de gramos a moles. Ajá. De gramos a moles. Vamos a hacer un problema y yo creo que el tiempo nos alcanza para eso. Pero para hablar de esos tipos de problemas de gramos a moles, tenemos que calcular la masa molar. Cálculo de la masa. Cálculo de la masa molar. Lo primero que vamos a ver, cálculo de la masa molar. Imagínense que tenemos H2O. Queremos saber su masa molar. Entonces, fíjense, vamos a hacer una tablita. El elemento, vamos a poner el número de átomos, y vamos a poner su masa atómica.
Entonces vamos a poner el elemento, voy a poner hidrógeno, voy a poner el oxígeno. El número de átomos, H2, voy a tener 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1, la del oxígeno es 16. ¿Cómo la sé? Pues nos regresamos a nuestra tabla periódica. ¿Cuál es la masa atómica? Fíjense, el número atómico y la masa atómica son importantísimos. Número atómico, masa atómica. La masa atómica es el más grande que tienen. El número atómico es este. Aquí es 1 y 1. Aquí es 8 de número atómico y de masa 15.99. Lo cerramos en 16. Es este. Vamos a cerrarlo en 16. Y aquí están 16. Vamos a multiplicar este por este. Este podríamos decir que es el peso molecular del hidrógeno, peso molecular y peso molecular del oxígeno. Esto me va a dar como resultado 2 por 1, 2. 1 por 16, 16 me va a dar 18. Entonces, nosotros vamos a decir que el peso molecular del H2O es igual a ¿qué? A 18 UMAS. Y 18 UMAS es lo equivalente a 18 gramos sobre mol. Entonces, para el agua vamos a decir que hay un factor de equivalencia. Para el H2O vamos a decir que 18 gramos es igual a 1 mol. Esto queda claro, chicos, cómo construir, porque depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, les puedo poner algo más difícil, les puedo poner a lo mejor sulfuro de aluminio o algo así, medio difícil. No sé, algo difícil. Les voy a poner, de hecho, algo difícil aquí. Entonces, les puedo poner algo difícil. Entonces, para empezar, debemos de calcular esto. Ahora la pregunta estrella. Si tengo, fíjense, vamos a ver. Gramos a moles. Si yo tengo 135 gramos de H2O, la pregunta es ¿cuántos moles tengo? Pasar. Bueno, este va a ser el problema. Dejen borro. Vamos a pasar 135 gramos de agua a moles. Entonces, ¿cuál es el equivalente de 135 gramos en moles? 135 gramos de agua, H2O, en moles. Es lo que nos están preguntando. Ahora, fíjense, para hacer ese procedimiento, lo primero que debemos de hacer es calcular el peso, la masa molar. Perdón, lo estoy diciendo mal, peso molar, pero masa molar. Paso 1, calcular la masa molar. Lo voy a poner así, como peso molar del H2O. Para calcular el peso molar del H2O, vamos a decir que el peso molar del hidrógeno, habíamos dicho que el peso molar, ya ubicado en la tabla periódica, del hidrógeno es 1 UMA. El peso del oxígeno son 16 UMAS. Eso es, lo obtuvimos de acá. El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno, 1 UMA, el oxígeno, 16 UMAS, que es 15.99. Ahora, creo que me quedó muy lejos. Aquí. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? Tengo 2, entonces tengo 2 átomos de hidrógeno. El peso molecular de H2O va a ser igual a, tengo 2 de hidrógeno por 1 más 1 de oxígeno por 16. Eso me va a dar 2 más 16, eso va a ser 18 UMAS. Estas 18 UMAS las voy a poner acá arriba, que son 18 UMAS. Bueno, aquí lo voy a poner 18 UMAS. O vamos a tener el equivalente a 18 gramos mol. 18 gramos mol. Vamos a tener para el H2O, habíamos dicho, un factor de equivalencia. 18 gramos
y va a ser igual a 1 mol. Este es nuestro factor de equivalencia. ¿Se acuerdan cuando vimos física transformar a kilómetros sobre hora metro y a metros sobre segundo? Vamos a hacer lo mismo. Entonces tienen que estar como bien truchas con todo. Ajá. Porque, bueno, yo lo que hago muchas veces es que si les estoy dando física y matemáticas, utilizo lo que vi en matemáticas para resolver lo de física, para resolver lo de química, porque es mucho más sencillo. Muchas veces para balancear metes un sistema de ecuaciones y te balancea súper rápido. No tienes que estar tanteando y shalala muchas cosas. Pero cuando se los planteo como sistema de ecuaciones, resulta que como los de química no saben matemáticas, se me pierden, ¿no? Como que ustedes no pueden integrar. Pero entonces, espero que por lo menos esta igualdad de 18 gramos es igual a 1 mol se entienda. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Tengo 135 gramos. Voy a ponerlo aquí, ya en rojo todo. 135 gramos de H2O. Y aquí le voy a poner 1. No le afecta. Estos 135 gramos, yo los quiero pasar a mol. Para eliminar los gramos, tengo que ponerle gramos acá abajo. Entonces, en mi factor de conversión va a ir 18 gramos de H2O abajo. Y aquí va a ir un mol. Ajá. Entonces vamos a hacer simplemente la operación. Aquí pues va de H2O. Se va a cancelar esta parte con esta parte. Gramos con gramos y me va a sobrevivir moles. Si yo multiplico, esta cosa va a ser igual a ver, déjenme ver, va a ser 135 entre 18 moles. Y ni modo, voy a tener que hacer la operación a manita. 135 entre 18, cabe 0, híjole, pues me quedó igual. Según yo cabe, a ver si cabe 5 en 90, va a caber 7.5, ¿cabrá 7.5? A ver. Pues sí, creo que sí cabe 7.5. Vamos a ponerle el 7. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. Llevo 6, llevo 5. 7 por 1, 7. Y 5, 12. Entonces este es 6. Acuérdense, este es 6. Este es 6. Se pide prestado en 1, este se transforma en 2. Este se transforma en 15. 15 menos 6, 9. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Abajo el 0 pongo punto decimal. ¿Cuánto cabe? Aquí cabe 5. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. Resto y me queda 0. 7.5. Entonces este es igual a 7.5 moles. Ahora, ¿qué pasará si en lugar ahora de 135 gramos, yo les preguntara, tienen 90 gramos, 900 gramos ahora, 900 gramos de H2O? 900 gramos de H2O. Estos son gramos. Pásenlos de gramos a moles. Como ya tenemos la masa molar o el peso molecular, que son 18 UMAS, entonces el peso molecular del agua es 18 UMAS. Déjenle pongo aquí gramos en grande. Gramos. Tenemos que H2O es equivalente a 18 UMAS, porque eso ya lo calculamos, que es el equivalente de 18 gramos sobre mol. Esto me arrojó la equivalencia, pero cambia de acuerdo al compuesto. Ajá, cambia de acuerdo al compuesto. Entonces tenemos el factor de equivalencia, 18 gramos igual a 1 mol. Ajá. Entonces, como tengo 900, vamos a hacer lo mismo. Lo quiero pasar a moles. Voy a tener aquí 900 gramos de H2O. Lo voy a dividir entre 1 y lo voy a multiplicar por algo que tenga abajo gramos de H2O. Y arriba tenga moles para que me sobreviva. ¿Qué tiene abajo H2O? Pues el 18. Este se fue acá y este mol arriba.
1 mol. Esta cosa, si la resuelvo, me quedaría cancelando ya lo que sobra. Gramos con gramos me van a sobrevivir moles. La multiplicación de fracciones es directa. Este por 1 me queda 900 moles. 1 por 18 me quedan 18. Y ya, porque se cancelan. Ahora, ¿qué voy a hacer la división? ¿Cuánto es 900 entre 18? Me va a quedar lo siguiente. Me cabe 0, creo que me cabe 5, 5 por 8, 40. Llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9. Resto me queda 0, abajo el 0. ¿Cuánto se queda el 18 en el 0? 0, 50. Entonces van a ser 50 moles. $50 moles. Les voy a poner ejercicios un poco más difíciles que este, pero no en las operaciones. Si acaso más difícil, porque a lo mejor yo hice aquí el del agua, pero pues no sé, si se los pongo más difícil, les ayuda a calcular el peso molecular del compuesto que yo les dé. ¿Ok? Hasta aquí quiero que me digan si hay dudas, jóvenes. ¿Hay dudas, jóvenes? ¿O no hay dudas? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió? No me alcanzó más el tiempo porque me faltó ver ahora, bueno, adelanté algo de ácidos y bases. Me faltó ver la escala para ver que algo sea muy ácido o la escala de pH o la escala de pOH. Pero en la escala de pH, acuérdense como el meme, cuando algo tiene un pH de 8 es básico y débil. De 8 en adelante hasta el 14 es básico. Del 1 hasta antes del 7 es ácido. ¿Ok? Entonces, lo vamos a repasar mañana. Les voy a hacer su examen. Curiosamente, este examen final que actualicé viene mucho más fácil. Vienen más difíciles los otros exámenes, los exámenes complementarios. Sin embargo, pues no es algo así como algo imposible, ¿no? Si acaso lo más difícil que les voy a llegar a preguntar es a lo mejor algo así, y pueden utilizar su tabla periódica. Fíjense en el número de masa atómica. Una cosa es el número atómico. Acuérdense que el número atómico es la cantidad de protones. 1, y están 2, están organizados así la tabla 3, 4, 5, 6. Vimos tablas, cómo se organizaba la tabla periódica, pero también tiene la masa atómica. Su masa aquí es 1, su masa aquí es 4, aquí es 7, aquí es 9, aquí es 15, aquí es 11, aquí es 12, 14, aquí es 19, aquí es 20. Entonces, una cosa es el número atómico y el que vamos a ocupar aquí es la masa. Entonces, eso de plano ya debió de haber quedado entendido desde las primeras clases. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, esa es una cosa. Ahora, díganme antes de que nos vayamos. ¿Hay dudas? ¿Ya nos podemos ir para comenzar bien mañana? Bueno, entonces, como no hay dudas, pues yo creo que nos vamos a descansar. Los veo mañana temprano. Cuídense mucho. Y les voy a tratar de subir los videos lo más antes posible para que repasen. Hasta luego, jóvenes.